¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar. Qué gusto volver a estar con ustedes en, en este día, como cada lunes, para escudriñar la bendita palabra del Señor. Vamos a orar para comenzar, para que no hagamos grandes preámbulos. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te doy en este día maravilloso, Señor, por permitirme, Señor, estar aquí, Señor. Gracias, Padre Santo, te doy por la vida de cada uno de mis hermanitos en la fe y por los amigos y amigas, Señor, que ya están conectados, Señor, a Radio Jaí 104.3 FM, Señor, aquí en Tizayuca. Muchas gracias, Padre, por permitirme ese privilegio, Padre, de transmitir tu palabra a otros. Gracias, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, tome el lugar en esta hora, Señor, y sea Él el que nos enseñe, el que nos instruya, el que nos corrija, el que nos lleve a toda verdad, el que nos convenza de pecado, Señor. Gracias, Padre Santo. Quita, Señor, en esta hora toda cosa, Señor, que pueda obstruir o bien oponerse, Señor, para la enseñanza de tu palabra, Señor, para que tu palabra quede establecida en los corazones de cada uno de nosotros, en nuestras mentes, Señor, que tengamos la mente de Cristo, Padre. Gracias te doy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar. Vamos a dar un pequeño repasito de lo que hemos estado viendo. Las últimas semanas estuvimos viendo sobre el Salmo 119. Y el Salmo 119, habíamos dicho en nuestros estudios, hablábamos sobre que el autor, ¿verdad? Que el autor de este Salmo 119, pues indudablemente, ¿verdad? Era David. Y hay quienes dicen, los estudiosos han dicho que bueno, que este salmo probablemente David lo escribió durante el transcurso de toda su vida, y hay otros que dicen que este salmo lo escribió durante el exilio, o bien que además que probablemente, ¿verdad? Se escribió durante ese tiempo cuando estaban saliendo en los días de Nehemías o de Esdras, y que su organización parte de un patrón acróstico. ¿Qué es esto? Dice, quiere decir que contiene letras tanto en el inicio como en el centro como al final, y que cada palabra o cada letra, con ella comienza un verso o una frase, y que este acróstico contiene las 22 letras del alfabeto hebreo. Ajá, que cada una no sé si te has dado cuenta en tu Biblia, que incluso tiene al inicio de cada texto, tiene una letra. Y bueno, pues esa letra es una letra del alfabeto hebreo, y se fue formando de tal manera todo este salmo como un tipo acróstico formado con las primeras letras del alfabeto. Y durante todo el salmo encontramos que consta de 176 versículos, este gran salmo, que es el más grande de todos, y que además en ellas hay 8 palabras que hacen presencia constantemente. Y estas palabras que se mencionan constantemente durante todo el salmo es, número 1, la palabra ley, o que
era el Torá y se repite la palabra ley durante 25 veces. También se menciona la palabra juicios, que en hebreo es mispatim, y se menciona 23 veces. También encontramos la palabra, ahora sí que la palabra, perdonando la redundancia, la palabra, que en hebreo es davar, y esta palabra se repite 21 veces. También la palabra preceptos, que es pikudim, se repite 21 veces. La palabra mandamientos, que es miswot o miswa, que se repite 22 veces. Miswo es en la palabra en hebreo. O 6 es la estatutos. Ajá. La palabra número 6, que se repite varias veces, que se repite 21 veces, es la palabra estatutos, que es hukim en hebreo. También está la palabra imra, que también es palabra, pero en hebreo se repite como imra y se repite 19 veces. ¿Por qué? Porque la primera palabra que se repite, o sea, la palabra que en hebreo es davar y se repite 21 veces, se refiere en hebreo, el significado en hebreo es palabra sabia de Dios. Pero también se presenta la palabra imra, que quiere decir cualquier cosa que haya dicho Dios en hebreo. Por eso es que se repite 2 veces la palabra, pero en algunas veces se refiere a davar, que en hebreo significa la palabra sabia de Dios, o bien imra, que se repite 19 veces y se refiere en hebreo a cualquier cosa que haya dicho Dios. Y la última palabra que se repite varias veces es testimonio, que en hebreo es edut y se repite 23 veces. Y bueno, para el escritor de este libro, de este salmo, las normas de Dios para la vida de él incluían 2 cosas importantes, 2 aspectos importantes en su vida. La primera era que las normas de Dios eran importantes para su vida, que eran su vida. Y número 2, que las promesas de Dios eran indudablemente una bendición maravillosa para la vida del escritor. Y vemos que las normas, para el primer punto, o el primer, perdón, el primer aspecto que en este caso tomaba en cuenta David, era que para las normas de Dios para nuestra vida exigen obediencia. Y el segundo aspecto, que son las promesas de Dios, exigen fe. Exigen fe, el que nosotros creamos, el que nosotros pongamos toda nuestra fe. Hay que recordar que la fe viene de Dios, no es algo que surja naturalmente del ser humano. La fe viene de Dios. Amén. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ya estuvimos leyendo de una manera reflexiva todo este salmo maravilloso y vimos cómo para David el Salmo 119 representaba cosas maravillosas que ya las estuvimos viendo y que estuvimos viendo cómo David para él era su sustento diario, su petición diaria, su reflexión diaria, su meditación. Y vimos una infinidad de puntos que siempre se encontraron en el Salmo 119 y que debemos de tomar en cuenta, queridos hermanos,
que la palabra de Dios en su totalidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe de ser eso para nosotros, nuestro sustento, el cumplimiento de sus promesas, el amor de Dios para nuestras vidas, en nuestra petición diaria, nuestro gozo, nuestra alabanza, como lo estuvimos viendo durante todo el Salmo 119, que indudablemente era su decisión, su entendimiento, su temor, su defensa, su recompensa, su consuelo, su canción, su alabanza, su entendimiento, su seguridad, su fe, su meditación, su compromiso, su estilo de vida, sus valores, su sustento. Y todos y cada uno de esos puntos que estuvimos viendo, nosotros debemos de hacerlo nuestro en nuestras vidas. Debemos de hacer lo mismo que hizo mención David en este hermoso salmo. Tomarlo para nuestras vidas, hacerlo nuestro. Cada palabra de la Sagrada Escritura debemos de hacerla nuestra, debemos de encarnarla en nuestras vidas. ¿Por qué? Antes de comenzar nuestro siguiente estudio que va a estar maravilloso y que vamos a estarlo viendo, puntos muy hermosos y que nos van a servir mucho para nuestro crecimiento espiritual. Yo quisiera que hiciéramos una reflexión, quizá a lo mejor nada más veamos un poquito de nuestro nuevo estudio, pero yo quisiera que hiciéramos una reflexión sobre precisamente la palabra de Dios, porque debemos de tomar en cuenta que una cosa es tener una espada y otra muy distinta es saberla usarla. Recuerda que la palabra de Dios, ya lo estuvimos viendo, que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, de nuestros corazones, y que dice que la palabra de Dios tiene un poder para dividir el alma y el espíritu, para discernir los más profundos pensamientos, y que esa espada de dos filos que Dios ha puesto en nuestras vidas, nos las ha dado a nosotros, nos las ha confiado, esa hermosa espada que es la palabra de Dios, y que es la espada del espíritu. Debemos de saberla empuñar, debemos de saberla manejar. ¿Y cómo vamos a saberlo hacer? ¿Cómo vamos a esgrimir la palabra de Dios como Dios quiere que la usemos? Únicamente estudiándola, escudriñándola, porque somos guerreros comisionados a empuñar esa arma poderosa, esa hermosa arma poderosa que el Señor nos dio para usarla, hermanos, no para tenerla ahí guardada, para tenerla almacenada. Te decía ya en nuestros estudios pasados, ¿verdad? Te comentaba yo, no nos las dio para que esté ahí empolvándose, para que esté ahí guardada, llenándose de telarañas, no, nos las dio para que la usemos. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo a seguir, Él usó la espada del Espíritu de una manera magistral, de una manera maravillosa. Hace más de 2000 años, Él la empuñó esa maravillosa espada y cambió el mundo. Y con esa misma espada, algún día, no muy lejano, dominará y juzgará a las naciones. Eso es bien importante, hermanos, que con esa misma palabra que esgrimió el Señor en este mundo cuando se encarnó, porque Él es la palabra viva, usó esa palabra de una manera extraordinaria. Y con esa misma espada maravillosa con la que un día Él habló y defendió el evangelio,
hace más de 2000 años, un día también dice la palabra de Dios que con la espada que sale de su boca, con la palabra juzgará, dominará y juzgará a las naciones. Pero por ahora, hermanos, Él nos ha entregado, nos ha encargado a cada uno de nosotros que así como Él lo hizo, dice en Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo los envío. Así como el Padre envió a Jesús con una comisión especial y la cumplió cabalmente y de una manera magistral, usó la palabra de Dios, usó la palabra porque Él mismo era la palabra de una manera extraordinaria y lo va a volver a hacer con esa misma espada. Dominará y juzgará a las naciones. Y así como un día fue enviado por el Padre, así envió a sus discípulos. Y no solamente a sus discípulos que en ese momento tenía, sino a todo aquel que se va añadiendo al cuerpo de Cristo, que se vuelve discípulo del Señor, así nos envía también a nosotros. Somos una generación de hijos e hijas que se han estado levantando desde la partida, desde que el Señor partió, se han estado levantando generaciones para mostrar el poder glorioso de nuestro Rey. Y estos guerreros, de los cuales nosotros formamos parte, de ese inmenso ejército que el Señor ha estado levantando, tenemos que producir cambios mediante el hábil uso de la espada que nos ha sido confiada. Solamente así nosotros podremos producir cambios en la humanidad por medio del uso correcto de esa espada que se nos ha confiado. Porque al usarla no somos nosotros, sino el Espíritu Santo convenciendo de pecado a la humanidad. Entonces debemos estar bien preparados, bien adiestrados, bien enseñados por medio del Espíritu de Dios para usar lo que poseemos para producir un cambio en la área de influencia en la que nos encontramos. Sea cual sea el área donde tú te desempeñas y que eres influencia para otros, que esa palabra, que esa escritura, que esa Biblia que tienes en tus manos y que la estudias que te prepares constantemente para que tú la puedas esgrimir con autoridad. Para que la podamos usar de manera correcta. Tenemos que ser verdaderamente transformados de cristianos tímidos y temerosos miembros de la iglesia que muchas veces evitamos confrontar a otros con la palabra. Tenemos que dejar de ser esas personas tímidas, acobardadas, personas que no estamos dispuestas a esgrimir la palabra de Dios por temor. Debemos de ser transformados en cristianos valientes y espléndidos guerreros del Rey del universo. Eso es lo que tenemos que llegar a ser, hermanos. Con esa espada maravillosa que Dios nos ha confiado, ser unos guerreros que el Señor ha escogido para su enorme ejército, ser guerreros valientes y esforzados, como esos hombres que van a la guerra y que no temen dar su vida. Así nosotros debemos de ser como esos, y como dice Pablo, ¿verdad? Si estos no temen dar su vida por una condecoración humana, mucho menos nosotros,
que recibiremos una corona de vida, que recibiremos un lugar especial que ha ido a preparar el Señor para cada uno de nosotros. El cristianismo, hermanos, es una batalla. Es una batalla, no es un sueño, no es algo que en el que podamos nosotros estar ahí pasivos, no. El cristianismo es una batalla, una batalla diaria, a veces con nuestros propios familiares, a veces con nuestros vecinos, a veces los jóvenes con sus compañeros de escuela, en el lugar donde nos desenvolvemos. Es una batalla diaria. Y nosotros no vivimos por la violencia de una espada física, material, no. Pero ha llegado el momento de vivir por el poder de una, por el poder de esta espada que el Señor nos ha confiado, la palabra de Dios, esta palabra que dice que está llena de toda verdad. Por medio de esa espada, es el momento de vivir. No vivimos con la violencia de una espada física, de andar matando gente, pero sí es momento de vivir por una espada de verdad, por esta hermosa espada que el Señor ha depositado en nuestras manos y que tenemos que aprender a involucrarnos de una manera extraordinaria, de prepararnos, de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios, para que cuando venga uno de los emisarios del enemigo a querernos confundir, el Espíritu Santo nos traiga a nuestra mente, nos recuerde la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos lleve a hablar correctamente, a esgrimir la palabra con poder, con autoridad. Estamos involucrados en una batalla diaria y en una batalla fuera de lo común, fuera de lo común. No es una batalla donde nosotros estemos peleando con personas físicas. Acuérdate que nuestra lucha no es contra carne. Dice la palabra de Dios, no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales, contra huestes de maldad, contra aquello que se quiere levantar contra el conocimiento de la palabra de Dios. Esa es nuestra lucha. Es una lucha espiritual y Dios quiere que sus hijos estén totalmente armados. No quiere Dios que estemos desarmados. No quiere Dios que nos encuentre el enemigo con esa arma, que no sepamos usarla, que se nos caiga de las manos, que no sepamos usarla. Y que seamos tomados por sorpresa por el enemigo. Tenemos que aprender a usar esa hermosa espada de dos filos que el Señor nos dejó. Y como te decía yo la semana pasada, que esa espada de dos filos es para curar, es para que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo del ser humano, de aquel que anda perdido. Y que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo lo haga comprender, lo haga entender, lo convenza de que es un pecador y que necesita un salvador, de que está perdido y que va rumbo al infierno, pero que la palabra penetre hasta lo más profundo y le haga entender que necesita un salvador y que ese salvador es Jesucristo y que aún hay tiempo para que se arrepienta, que aún hay tiempo para que venga a las plantas de su salvador. Y solamente eso puede llegar a ser posible
si nosotros nos preparamos. Tenemos que ser un ejército bien preparado. Todo el que venga a las filas de este gran ejército viene a esta gran batalla y tiene que estar bien preparado. Porque nuestro enemigo Satanás, ya lo hemos visto en nuestros estudios pasados, no descansa y está equipado con las más letales armas tecnológicamente hablando. Él está equipado con armas tan extraordinarias y con la tecnología muy avanzada y con toda, absolutamente toda la información de cada uno de nosotros. Ya te lo decía yo en la vez en estudios pasados. El enemigo no descansa. Él emplea todo lo que esté a su alcance para querernos derrotar, para querer echar por el suelo nuestra labor como cristianos. Y él va a echar mano de cuanta arma pueda encontrar para destruirnos. Si sabe que nuestra debilidad es el alcohol, pues por ahí va a atacarnos. Si sabe que es la pornografía, nos va a atacar por ahí. Si sabe que es el odio, por ahí nos va a atacar. Si sabe que es el resentimiento, por ahí nos va a atacar. Si sabe que es nuestra poca, nuestro poco interés en las cosas de Dios, por ahí nos va a atacar. Él va a tratar de destruirnos de cualquier manera y va a emplear la tecnología más avanzada para hacerlo. Y va a emplear toda la información que conoce de cada uno de nosotros para destruirnos. Porque acuérdate que ese es el objetivo del enemigo de nuestras almas, destruirnos, porque él es el príncipe de las tinieblas. Él es el príncipe de las tinieblas. Y acuérdate que él gobierna este mundo. Él tiene la autoridad sobre este mundo, sobre este sistema. Y debemos de estar preparados para los embates de este enemigo. No hay otra opción, hermanos, tenemos que prepararnos. Existe en esta tierra una fuerza maléfica muy bien estructurada que es totalmente real. Hay una fuerza maléfica, hermanos. No creo que no te hayas dado cuenta, hermano, amigo, que este mundo está siendo influenciado por una fuerza maléfica que ha trastornado al mundo, que lo ha puesto patas para arriba, que a lo que es bueno le llaman malo y a lo que es malo le llaman bueno, y que a la estructura original del matrimonio, de la familia, el enemigo la ha transformado, la ha tergiversado, ha hecho una burla, ha hecho un escarnio de lo que Dios estableció. Y el mundo aplaudiendo todo ello. Y a todo eso nos enfrentamos todos aquellos que representamos la luz del Dios eterno. Todos los días nos enfrentamos a todo este caos. Y si no estamos bien preparados, si no estamos bien metidos en las cosas de Dios, si no tenemos establecido, como lo hemos estado estudiando, si no tenemos establecido una relación correcta con la palabra de Dios, con Dios, si no tenemos tiempos con Dios, si no tenemos tiempos de oración, si no tenemos tiempos de estudios
en la palabra de Dios, no vamos a poder enfrentar al enemigo. Porque le estamos dando más alimento a la carne que al espíritu. Acuérdate que alimentar al espíritu trae vida. Pero ocuparnos de la carne, darle rienda suelta a la carne, eso nos va a traer muerte. Y cuando enfrentemos al enemigo, no vamos a saber ni qué decir. Nos vamos a quedar callados. Vamos a ser derrotados. Vamos a ser soldados caídos y nos vamos a quedar ahí. Y los demás que están preparados van a tener que seguir avanzando y aquel se va a quedar ahí caído. ¿Por qué no se preparó? ¿Por qué no supo usar su espada de 2 filos? Porque no se preparó para los tiempos difíciles. Porque todos los días tenemos embates diarios con el enemigo, porque nosotros somos una amenaza para el reino de las tinieblas. Hace mucho tiempo, un pastor decía algo que a mí hasta el día de hoy lo tengo en mi mente, y decía este pastor, allá en el infierno se encuentran bocetos con nuestros rostros, con santos y señas de lo que nosotros somos. Y en cada uno de nuestros rostros están ahí en el infierno y se dice, se busca. Somos aquello que el enemigo busca destruir, hermanos. Y yo quisiera que en este día te quede a ti como a mí me quedó en mi mente eso hasta el día de hoy, cuando tú te conviertes al evangelio, inmediatamente tu boceto está en el infierno para que seas buscado de día y noche para ser destruido. No permitas que el enemigo te destruya. Busquemos cada día prepararnos para estar preparados para cada embate que el enemigo tiene en contra nuestro. La meta de Satanás es alejarnos de lo que somos realmente y del verdadero propósito de nuestras vidas. Ese es el propósito, la meta de Satanás. Al tener colgados nuestros rostros, nuestras imágenes, nuestra fotografía en el infierno, esa es la meta de él. Que nos aleje de lo que realmente somos, del verdadero propósito de nuestras vidas. Acuérdate que tenemos un propósito. Y ese propósito es, dice la palabra de Dios, que Él nos ha llamado. Él nos ha llamado para llevar, para predicar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó. Y gloria a Dios, porque escuchamos su llamado y aquí estamos. Y que ahora somos enemigos número 1 del príncipe de las tinieblas, pero mayor es el que está con nosotros, el que está en nosotros. Y que si nosotros somos obedientes y nosotros somos esos seguidores que Él quiere, que tomemos nuestra cruz y lo sigamos, el Señor va a estar con nosotros. Dice, no temas, yo he vencido al mundo. Yo estaré con ustedes. No los dejaré huérfanos. Estaré con ustedes. Y ustedes también serán vencedores. Amén, gloria a Dios. Su enfoque es sacarnos del camino del poder y autoridad que Dios nos ha dado. Esa es la meta del enemigo. Sacarnos del camino de Dios.
sacarnos del camino del poder y autoridad que Dios nos ha dado como hijos y llevarnos a un camino de destrucción totalmente intencional por parte de Él. Él quiere que nos perdamos. Él quiere que formemos parte de su ejército de maldad, de su ejército que está perdido. Él sabe que está perdido porque Él fue vencido en la cruz del Calvario y sabe que ya está próxima a su destrucción. Él lo sabe. Él sabe que está pronto a ser enviado al lugar de tormento eterno, de donde ahí jamás va a volver a hacerle daño a nadie. Por eso se preocupa, por querer sacar de las filas del Dios eterno a cada uno de sus soldados del Señor. Tenemos que estar preparados, hermano, para los embates del enemigo. Él sabe el potencial que tenemos y está tratando de destruir nuestro futuro de manera sistemática, de manera que a veces ni siquiera nos damos cuenta, de una manera tan organizada que a veces no nos vamos dando cuenta cómo poquito a poco nos vamos alejando del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tenemos que entender que tenemos un potencial. Dios ha puesto un potencial en nuestras vidas. Pero los ataques de que este enemigo dirige hacia nuestras vidas están más relacionados a lo que podemos llegar a ser en el futuro que a lo que hemos sido en el pasado. Los ataques del enemigo están más dirigidos a lo que tú y yo vamos a hacer en el futuro que a lo que fuimos en el pasado. A él ya no le importa nuestro pasado, sino lo que nosotros estamos alcanzando a hacer. Nuestro futuro está en el cielo. En el cielo está nuestro futuro, hermanos. No nos desviemos. No nos desviemos de lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Dios es fuerte, Dios es poderoso. Él sabe, conoce el potencial que hay en cada uno de los hijos de Dios. Y Él está empleando todas sus artimañas, todas sus estrategias, todas sus armas para destruirnos y desviarnos del futuro glorioso que tenemos tú y yo en el camino del Señor. Porque Él sabe que nuestro pasado ya fue enterrado. Así es que, hermanos, tenemos que echarle ganas. Quise darte esta pequeña introducción para nuestro siguiente estudio, porque tenemos que entender por qué tenemos que prepararnos. Que todos esos estudios que hemos tenido durante todo este tiempo y que yo te agradezco, que tú has seguido fielmente cada lunes estos estudios, y que no es en balde, hermanos. Cada tiempo que empleamos para estudiar la palabra de Dios no es en vano. Es un tiempo que estamos dedicando para alimentar nuestro espíritu, para prepararnos, para aprender a esgrimir correctamente la palabra de Dios, para conocer correctamente la palabra de Dios y no después la vayamos a torcer y a esgrimirla de manera incorrecta. Acuérdate que ya hablamos de los falsos profetas, de los falsos maestros. No nos convirtamos en un falso maestro. Y que entonces tomemos la palabra para torcerla y acomodarla a nuestros intereses, sino que hablemos la palabra de verdad. Recuerda que te decía que la palabra de Dios dice en Apocalipsis, ay de aquel que le quite o que le añada. Aquel que le quite, dice, su nombre será quitado del libro de la vida. Y aquel que le ponga, dice la palabra de Dios, que le serán
dadas todas las plagas que están escritas en este libro. Entonces, hagamos lo correcto, hermanos. Preparémonos cada día. Preparémonos cada día. Traigamos delante de la presencia de Dios todo aquello que nos está estorbando, todo aquello que no nos permite tener una relación correcta con Dios, con su palabra. Mira, hay una frase que a mí me gustó mucho de Charles Spurgeon, que dice: nadie es más miserable que aquel que peca secretamente, pero trata de preservar su imagen delante de los hombres. A mí me impactó esta frase, porque es verdad. Nadie es más miserable que aquel que peca secretamente, donde cree que nadie lo conoce, donde nadie se va a dar cuenta, y que trata de dar o de preservar una aparente buena imagen delante de la gente. Es un pobre miserable. ¿Sabes por qué? Porque nosotros creemos en un Dios vivo que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo escudriña y que podremos escondernos del mundo entero. Pero delante de Dios no podremos escondernos. Traigamos delante de Dios, hermanos, todo aquello que a Dios no le agrada, para que el Señor se haga cargo, nos limpie y podamos ser esa clase de hijos que Dios quiere que seamos. Vamos a comenzar nuestro estudio, que ahora va a llevar por título Comprendiendo el nuevo nacimiento. Ya hemos estudiado, en nuestros primeros estudios hablamos de la nueva criatura, de cómo tenemos que alimentarnos, que tenemos que tomar la palabra de Dios en la cual encontramos vitaminas, encontramos lechita, encontramos alimento sólido, encontramos todo para tener en ese nuevo nacimiento, en esa nueva criatura que vaya creciendo de manera sana y de manera equilibrada. Pero hoy vamos a hacer conciencia, a comprender a cabalidad qué es el nuevo nacimiento. Existen dos maneras de nacer. Una es la física y otra espiritualmente. En ambas, Dios juega un papel de máxima importancia y muy determinante. En el nacimiento natural, en el nacimiento físico, en el nacimiento biológico, Dios ocupa un lugar importante. Él permitió, dice su palabra, que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Y espiritualmente, también Dios tiene un papel de máxima importancia y muy determinante. En la primera, que es la biológica, nuestros padres intervinieron y de forma provincial venimos a formar parte de nuestra familia. En nuestro nacimiento físico, en nuestro nacimiento biológico, tuvieron que intervenir papá y mamá para que por medio de esa relación nosotros fuéramos concebidos. Y Dios permitió en su hermosa providencia, en su enorme misericordia, que ese bebé se formara, que no pasara nada y que creciéramos y que llegaran los 9 meses maravillosos y nosotros naciéramos. Y hay una cosa importante, hermanos, que ninguno de nosotros nació por accidente o por casualidad. Todos, absolutamente todos, nacimos por la gracia de Dios y con un propósito que cumplir. En los genes de nuestros padres iba toda la información necesaria para conformarnos, para que fuéramos nosotros conformados de pies a cabeza. Nuestra estatura, nuestro color de ojos, nuestra complexión física, nuestro color de piel,
etcétera. Ahí venía la carga genética para que nosotros fuéramos lo que ahora somos. Cada uno de nosotros, creo que hay quienes nos dicen, ¿verdad? Mira, es que sacaste los ojos de tu papá o los ojos de tu mamá, el cabello de tu papá, tu manera de hablar como tu mamá, o tu manera de caminar como la de papá, o tienes el carácter de papá o el carácter de mamá, porque la carga genética viene de nuestros padres. Dentro de nuestros genes, esa carga genética trae toda la información necesaria para lo que nosotros al nacer vamos a hacer. Y todo esto nos da una identidad única. Toda esta carga genética nos da una identidad única y singular. Y no existe otro ser humano exactamente igual a nosotros. Absolutamente no lo hay. Somos tan diferentes como las huellas de nuestros dedos. No hay una huella digital igual a la nuestra. Por eso es que actualmente están cargadas nuestras huellas genéticas ahora ya digitalmente, ¿verdad? Incluso ya los bancos tienen esa información de nuestras huellas. Y si alguien quiere usurpar tu identidad por medio de las huellas, no se puede, porque no hay una huella idéntica en todo el mundo igual a la tuya. Pero quizás a lo mejor tú estarás haciéndote la siguiente pregunta, ¿verdad? Bueno, ya el nacimiento físico, ese ya lo entendí y desde pequeño aprendí, me enseñaron en la escuela, pero ¿cómo es que puedo yo nacer de nuevo espiritualmente? Quizá tú te estarás haciendo esa pregunta, como una vez Nicodemo le hizo esa pregunta a Jesucristo. ¿Te acuerdas? Cuando fue a verlo de noche porque no quería que nadie lo viera. Acuérdate que él era un hombre preparado. Y él fue a buscar a Jesús de noche y en ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús, hubo un encuentro maravilloso que transformó su vida, y no solamente su vida, sino también a su familia. Y vamos a explicar cómo es que se lleva a cabo ese nacimiento, ese nuevo nacimiento espiritual, de acuerdo a la Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a ir estudiando cómo es que se da ese nuevo nacimiento, cómo sucede, cómo es que yo puedo nacer nuevamente, como dijo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo en el vientre de su madre? ¿Verdad? A Nicodemo le parecía absurdo. Y yo creo que a muchos de nosotros llegó el momento en que también decíamos, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo ya nací físicamente? ¿Cómo puedo volver a nacer? Pues eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta nueva lección. Vamos a comprender cómo es que se da a cabo este nuevo nacimiento. Y así como nacemos en lo natural, podemos nacer en lo espiritual. Vamos a ver qué dice. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver qué dice Juan, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 15. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Creo que nada más vamos a alcanzar a leer esta parte de la Sagrada Escritura porque ya tenemos el tiempo encima, pero la próxima semana vamos a continuar, vamos a leer. Dice Juan, capítulo 3, versículo 1 al versículo 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis lo que os dijere? Si os dijere las cosas celestiales, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos a Jesús dándole una cátedra del nuevo nacimiento espiritual. Nicodemo, vemos aquí, vamos a ver unas características de este personaje, de Nicodemo. Nicodemo era un hombre importante entre los judíos, era un líder, un dignatario, era una persona investida de una autoridad. Como fariseo tenía una autoridad, tenía una investidura que le daba autoridad. No, y hablando sobre esto, de que este hombre era un hombre con autoridad, era un hombre que portaba mucho conocimiento, no importa, en este caso no importa tu posición social, así como ese hombre, que era un hombre con mucho conocimiento y con una autoridad, aún con todo, era un hombre que tenía una necesidad. Y esa necesidad era encontrarse con Jesús, porque él necesitaba saber de ese nuevo nacimiento. Necesitaba saber quién era ese Jesús, que hacía cosas maravillosas y extraordinarias, y que él tenía la certeza de que venía de parte de Dios. Porque dijo Nicodemo, sabemos que vienes de Dios, porque si no fuera así, tú no podrías hacer todas las maravillas que tú estás haciendo. Indudablemente vienes de Dios. Él necesitaba ese encuentro personal con Dios. Por eso buscó a Jesús. Y así existe una necesidad espiritual dentro de cada ser humano que solo puede ser satisfecha por Dios. Hay un vacío que debe de ser llenado por Dios. No podemos llenar nuestro corazón o ese lugar, ese espacio que está determinado para que lo ocupe Dios, no lo podemos llenar con absolutamente nada, hermanos. Hemos hablado anteriormente de mucha gente que tiene una capacidad económica tremenda, que tiene una popularidad tremenda, que actualmente ahora con los celulares, ¿verdad? Hay youtubers que tienen una cantidad extraordinaria de seguidores, pero aún con todo hay un vacío en sus corazones. ¿Por qué? Porque hay un lugar que está destinado para Dios en nuestras vidas que con nada lo podremos llenar, ni con la fama, ni con los amigos, ni con el dinero, ni con nada, con absolutamente nada.
Con nada podremos llenar ese vacío. Con ningún otro tipo de cosas podemos satisfacer ese vacío que tendremos. Por eso hay gente que hasta se suicida. Aún teniendo tanto dinero y siendo muy popular y siendo muy famoso, se suicidan porque hay algo que todavía sienten que les falta, pero no lo encuentran. Y ese algo es su encuentro personal con Dios. Creo que hasta aquí vamos a quedarnos, hermanitos. Yo espero que, así como me has favorecido con tu atención cada lunes, yo espero que lo sigas haciendo. Vamos a tener estudios maravillosos. Vamos a aprender muchas cosas. Vamos a ver más a profundidad muchos puntos que quizá a lo mejor no los entendemos muy bien, pero que los vamos a entender a cabalidad y vamos a entenderlos y creo yo que solamente así es como vamos a poder caminar con más firmeza, conociendo cada punto a cabalidad. Ahorita estamos viendo, vamos a tratar de comprender, de entender qué es ese nuevo nacimiento. Vamos a orar para terminar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te doy, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor, a estudiar, Señor, a cabalidad tu palabra, Señor, para que podamos aprender a usar esa espada que tú nos has confiado, Señor, que la sepamos esgrimir, Señor, que sepamos, Señor, hablar con autoridad y con poder, Señor, a aquel que lo necesita, Padre Santo, pero con autoridad correcta, Señor. Con la autoridad que tú quieres que tengamos, Señor. Autoridad para lo bueno, para lo correcto, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a enfilarnos en tus filas, Padre Santo, de ese enorme batallón, Señor, que tú has conformado y que sigues conformando, Padre, pero que seamos, Señor, un ejército bien preparado, Señor, un ejército que sepa usar, Señor, esa espada que tú nos has dado, que la sepamos usar, Señor, correctamente, Padre de la gloria. Ayúdanos, amado Dios, ayúdanos, Padre Santo, a que el enemigo, Señor, nos siga viendo como una arma letal, Señor, para sus filas, Padre. Que sigamos arrebatando almas del infierno, Padre, por medio, Señor, de la propagación de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que a cada uno de mis hermanitos, Señor, en la fe, que se han conectado fielmente, Padre Santo, para escuchar tu palabra, Señor. Y para todo aquel, Señor, amigo o amigo que ha escuchado tu palabra, Señor, que pueda, Señor, conocer, Señor, el poder de tu nombre, Señor, y se puedan enfilar a este gran ejército, Señor, que tú estás formando, Padre. Gracias te doy, Padre de la gloria, que tu palabra quede establecida en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre, para que haga su labor en nuestras vidas, Señor. Y seamos, Señor, confrontados con tu palabra, Señor, y que entreguemos todo aquello, Señor, que no nos permite, Señor, que nos preparemos correctamente. Muchas gracias te doy, Padre de la gloria, por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias por el privilegio enorme que me das, Señor, de poderme dirigir a otros, Señor, y hablar de tu palabra. Gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido por mis pastores, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera, Señor, y mi pastora, Señor, Adriana Herrera. Bendice sus vidas, Señor. Ayúdalos, Padre de la gloria. Sana, Señor, su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú, Señor, los fortalezcas, Padre, que ellos cada día, Señor, se esmeren por buscar, Señor, tu voz, que cada día, Señor, como lo hacen, Señor, busquen tu dirección, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te doy gracias por sus vidas, Padre. Te doy gracias, Señor, por el pastor Héctor y su esposa Gisela, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Que ellos, Señor, tú les des sabiduría y entendimiento para seguir, Señor,
haciendo lo correcto, Padre, para que ellos sigan, Señor, administrando de manera sabia, de manera correcta, esta estación de radio que tú has puesto en sus manos, Señor, para la propagación de tu palabra, Señor, para que tu nombre, Señor, sea enaltecido, Señor, para que tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor. Muchas gracias, Padre, te doy por este tiempo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanito, por este tiempo. Le doy gracias a Dios por ello. Y como cada lunes te invito, amado hermano, amigo, a que si no tienes un lugar donde congregarte, si no has asistido nunca a una iglesia, te invito a la comunidad de fe Dios es fiel. Es el lugar donde actualmente estoy sirviendo en el gran ejército del Señor, en la comunidad de fe, Dios es fiel. Ahí nos encontrarás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí están nuestros pastores, Doroteo Rivera y Adriana Herrera, nuestros pastores amados, ahí están sirviendo. En calle Bronce, lote número 1, Colonia Joyas de Tizayuca, ahí nos encontramos alabando y glorificando al Señor. Ahí se recibe, se predica sana doctrina. Te invito, ahí estamos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me daría mucho gusto verte por ahí. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Gracias, te mando un abrazo afectuoso y con todo respeto. El Señor te bendiga y te guarde. Bendiciones.